Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús, ha sido juzgado por siglos como el símbolo máximo de la traición. Pero más allá del relato bíblico, su historia plantea una pregunta que atraviesa la fe y la humanidad. ¿Tiene perdón Judas en el cielo? En el corazón de Jerusalén, hace 2000 años, Judas caminaba junto a Jesús, viendo milagros, escuchando enseñanzas, sintiendo esperanza y también dudas. Su traición, pagada con 30 monedas, cambió el curso de la historia. Pero no fue un acto frío, fue una decisión llena de complejidad humana. ¿Podemos juzgar a Judas solo por ese acto final? ¿O debemos entender su dolor, sus miedos y su arrepentimiento? Esa pregunta divide a teólogos, fieles y estudiosos hasta hoy. Al final, la pregunta no es solo sobre Judas, sino sobre la naturaleza del perdón y la misericordia divina. Quédate hasta el final de este video para entender la importancia del arrepentimiento y el camino de la palabra de Dios. Tras entregar a Jesús con un beso, Judas sintió el peso insoportable de su decisión. No huyó con las monedas ni celebró. Corrió de vuelta a los sumos sacerdotes, lanzó el dinero al suelo y gritó: «He pecado, he entregado sangre inocente». Pero ellos se encogieron de hombros. «Allá tú». Judas, desesperado, caminó por las calles como un fantasma, sin hallar consuelo ni redención. Nadie lo miraba a los ojos. Su alma se desgarraba con cada paso. Al llegar a las afueras de Jerusalén, subió una colina y, quebrado, puso fin a su vida. Ese fue su final en la tierra, o apenas su comienzo en la eternidad. En el cielo, en algún lugar fuera del tiempo, esa escena se repite en los corazones de millones. ¿Puede haber perdón para alguien que traicionó al Hijo de Dios y luego se arrepintió, aunque no pidió perdón directamente? El debate sigue abierto, y el cielo escucha. Si sientes que este mensaje te está llevando a la reflexión, apoya a este canal con un me gusta y suscríbete para más contenido bíblico. Judas cayó, sí, cayó tan profundamente que su nombre quedó marcado por la infamia. Pero su historia plantea una verdad incómoda. Todos caemos. Tal vez no con 30 monedas, pero sí con palabras, decisiones, cobardías. La gran pregunta no es si Judas pecó, eso es claro, sino qué pesó más, su traición o su arrepentimiento. Porque aunque no pidió perdón de rodillas, sí reconoció su culpa. No justificó sus actos, no huyó, lloró, devolvió el dinero y se quebró por dentro. ¿Acaso no hay esperanza para el que se arrepiente, aunque no sepa cómo volver? ¿Qué pasa con quienes mueren sin confesar, pero con el corazón roto por su error? La historia de Judas nos obliga a mirar no solo el acto, sino el alma. Y si Dios es amor, ¿puede acaso cerrar su corazón al que ya no pudo perdonarse a sí mismo? La historia de Judas es un espejo oscuro donde todos, alguna vez, podemos vernos reflejados. ¿Quién no ha traicionado una promesa, herido a alguien amado, o guardado silencio cuando debía hablar? La diferencia no está solo en el pecado, sino en lo que hacemos después. Judas reconoció su falta, pero la desesperación lo venció antes de buscar el perdón de Jesús. Tú aún tienes tiempo. No dejes que la culpa se transforme en cadena. El perdón no es para los perfectos, sino para los que se atreven a enfrentar su verdad. ¿Has caído? ¿Te has fallado a ti mismo o a los demás? No esperes hasta el último momento. Hoy puedes volver. Hoy puedes confesar, sanar y reconstruir. No repitas el silencio de Judas. Habla, pide perdón y acepta que eres más que tus errores. Tras arrojar las 30 monedas en el templo y confesar su culpa, Judas se ahorcó, según el Evangelio de Mateo. En los Hechos de los Apóstoles se habla de una muerte aún más trágica. Su cuerpo cayó y se partió. La Escritura no registra que Judas haya pedido perdón directamente a Dios o a Jesús. No hay oración, no hay regreso, solo silencio y final. La Iglesia primitiva lo consideró un ejemplo de lo que puede hacer el pecado cuando no se enfrenta con esperanza. Su desesperación lo apartó del arrepentimiento pleno. ¿Dónde está su alma ahora? No hay respuesta definitiva. No fue canonizado, pero tampoco existe un dogma que asegure su condenación eterna. Algunos padres de la Iglesia oraban por su alma, como por la de cualquier pecador. Su destino permanece en el misterio. Si fue condenado o redimido, solo Dios lo sabe.
pero su historia sigue siendo una advertencia viva para todos los que creen que han caído demasiado lejos. La figura de Judas incomoda porque rompe nuestras categorías humanas. Fue elegido por Jesús, caminó con él, presenció milagros y aún así cayó. ¿Cómo alguien tan cerca de la verdad pudo terminar tan lejos de la gracia? Muchos han sostenido que su destino fue la perdición eterna. Jesús lo llama hijo de perdición en Juan 17:12 y dijo que más le valdría no haber nacido. Mateo 26:24. Palabras duras. Pero, ¿acaso cierran toda posibilidad de redención? Otros teólogos, más tarde, recordaron que el juicio final pertenece solo a Dios, no al hombre. Solo Él ve lo que nadie más ve. El dolor secreto, el grito ahogado, el último pensamiento antes de la muerte. ¿Y si Judas, en ese instante final, miró al cielo con una súplica que nadie oyó? ¿Y si la misericordia divina fue más rápida que su soga? Nadie puede afirmarlo, pero tampoco negarlo con certeza. La tensión entre justicia y misericordia continúa, y el alma de Judas sigue envuelta en ese misterio eterno. A lo largo de la historia, muchos han cometido errores gravísimos. Algunos fueron perdonados tras una sincera conversión, otros murieron entre sombras, como Judas. Pero la fe cristiana afirma que el amor de Dios es insondable, que no hay pecado tan grande que no pueda ser cubierto por su gracia, si hay un corazón arrepentido. El peligro de Judas no fue solo su traición, sino su desesperanza. El remordimiento sin fe se vuelve veneno. La lección que deja es clara. No se trata solo de reconocer la falta, sino de volver al Padre con confianza. Y si Dios no ha revelado su juicio final sobre Judas, tal vez sea porque esa historia sigue hablándonos, como un espejo del alma humana. Judas falló, pero su mayor tragedia fue creer que su error era imperdonable. En lugar de buscar a Jesús, se encerró en su culpa. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu pecado es demasiado grande, tu error demasiado oscuro? Hoy, su historia nos habla con fuerza. Nunca es tarde para volver. El perdón no es una recompensa para los fuertes, sino un regalo para los humildes. Dios no espera perfección, espera verdad. Judas miró hacia adentro y se vio roto, pero no levantó los ojos al cielo. Levanta la mirada. No repitas el silencio de Judas. Responde con fe. Judas no fue el único en fallar. Pedro negó a Jesús 3 veces. David cometió adulterio y luego asesinato. Pablo persiguió a cristianos antes de convertirse. La Biblia no es una colección de santos perfectos, sino de pecadores transformados. ¿Qué los diferencia de Judas? La diferencia no estuvo en el tamaño del pecado, sino en lo que hicieron después. Pedro lloró amargamente y corrió de nuevo a Jesús. David se postró y clamó por misericordia. Pablo se cegó por la luz divina y cambió su vida por completo. Judas también lloró. Sintió horror por lo que hizo. Pero en lugar de acercarse a la fuente del perdón, se alejó. Su historia nos enseña que el peor error no es caer, sino no buscar levantarse. Dios conoce el corazón humano más allá de las palabras y los actos. Sabe cuándo un alma se arrepiente en silencio, cuándo una lágrima oculta un deseo genuino de cambio. El juicio divino no se basa solo en lo visible, sino en la intención profunda. Por eso, aunque Judas es un símbolo del fracaso y la caída, también es un recordatorio de que ningún hombre está fuera del alcance del amor divino, siempre y cuando no cierre su corazón a la esperanza. La puerta del perdón está abierta, incluso para aquellos que parecen haber cruzado el límite. La pregunta es, ¿quién se atreve a entrar? El destino de Judas Iscariote sigue siendo un misterio eterno, una pregunta sin respuesta definitiva. Pero su historia no termina en la traición, sino en la reflexión profunda sobre el perdón, la misericordia y la esperanza. Nos muestra que el ser humano está siempre en batalla entre la luz y la oscuridad, entre la culpa y la posibilidad de redención, que incluso el mayor pecado puede llevar a una búsqueda sincera de perdón, y que el amor divino es un faro que nunca se apaga. Así como Judas, todos enfrentamos decisiones que definen nuestro alma. Su vida y su muerte nos desafían a no rendirnos ante el peso de nuestros errores, a creer que siempre hay una puerta abierta. El perdón en el cielo no es un derecho, es un regalo, y solo quien se atreve a aceptarlo encuentra la paz. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu historia?